Night Ranger, live in concert, playing all their hits, plus deep cuts from their catalog. Night Ranger, live. Saturday, June 21st, 7 p.m. The Event Center at Live, Casino and Hotel Louisiana. Get tickets now at AXS.com. Must be 21 to enjoy the show. Know when to stop before you start. Gambling problem? Call 1-877-770-7867. Decía George R.R. Martin, creador de Juego de Tronos, que un lector vive 1000 vidas antes de morir, pero que el que nunca lee vive solo una. Y en este mes del libro hemos celebrado todo este amor por la lectura con muchas actividades. Y además nos ha visitado Elena Carvajal, autora del Libro de la Amistad y también mamá del cole, para contarnos cómo es su proyecto y de dónde nacen sus historias. Pero también hemos podido charlar con 2 agentes de la Guardia Civil que trabajan en el Plan Director, aquí en Las Rozas, y que nos ayudan a construir un entorno mucho más seguro para niños y adolescentes. Comienza aquí un nuevo episodio del podcast del Colegio Balder. ¡Arrancamos! ¿Estás escuchando? Estás escuchando el podcast del Colegio Balder. El podcast del Colegio Balder. Como habíamos comentado, estamos aquí con Elena Carvajal. Ella es mamá del cole, ha trabajado durante muchos años en gestión hotelera, de hecho ahora mismo tiene entre manos un proyecto de apertura muy interesante en este sentido y ha vivido fuera de España hasta los 30 años. Ha vivido en un pequeño país en el centro de Europa que ahora ella nos va a contar cuál es y nos va a contar muchas más cosas del motivo de esta entrevista y por qué la tenemos hoy aquí con nosotros. Buenos días, Elena. Hola, buenos días, María. Muchísimas gracias, lo primero, por estar aquí con nosotros en esta entrevista que llevábamos ya meses intentando hacerla, ¿verdad? Sí. Y por fin pues hemos podido tener hoy aquí a Elena con nosotros, que es que nos va a hablar de algo que, como ella y yo hemos hablado, en España no se conoce demasiado. Pero es un concepto muy bonito y que nos gustaría que conocierais, que es el libro de la amistad. El libro de la amistad es algo que ahora nos va a contar, pero es un libro que pueden pasarse entre alumnos para compartir experiencias entre ellos, para conocerse un poquito mejor, y es algo que está empezando a entrar en nuestro país y que poquito a poco, y gracias a iniciativas como las de Elena, va a ser mucho más conocido. Así que, Elena, para empezar, cuéntanos un poco cómo creció esta idea de crear el libro de la amistad. ¿Fue fruto de alguna experiencia personal tuya? ¿Querías cubrir alguna necesidad que detectaras en los niños? Sí, pues nada, muchas gracias, María, a ti por darme esta oportunidad. Un placer, Elena, tenerte aquí. Sí, me hace mucha ilusión, la verdad, contar esta historia y sobre todo me hace mucha ilusión dar a conocer este libro, que es una tradición que existe, como tú decías, en Centro Europa desde hace muchísimos años y que yo pensé que era común, ¿no?, en todo el mundo, y me di cuenta que no. Entonces yo, como decías, nací hace 30 años en el Principado de Liechtenstein, un pequeño país en medio de los Alpes, y bueno, yo tengo 3 libros de la amistad de cuando yo era pequeña, y durante la pandemia mi hijo descubrió en la típica caja de recuerdos donde yo te guardo mis fotos de la infancia, ¿no? Algunos recuerdos de la familia, algunos objetos, es también donde guardo mis 3 libros de la amistad. Entonces mi hijo los descubrió, nos pusimos a leerlos, a hojearlos, y él vio que hace 35 años me habían escrito mis amigas, que muchas de ellas todavía las conservo, y de hecho 2 de mis amigas son las madrinas de mis hijos, y hace 35 años ellas me habían escrito pues, cosas muy bonitas en esos libros, y le encantó leerlo, le encantó pues, ver la letra de cuando ellas eran pequeñas, ver la letra de su madre, o sea, también, claro, ¿no? También, porque cómo eras tú de niña, ¿no? También es. Para él tuvo que ser muy bonito. Sí, y ver también cómo mis amigas me veían, lo que valoraban de mí, experiencias que habíamos tenido juntas, porque todo eso son cosas que vas como escribiendo, ¿no?, en el libro de la amistad. Entonces mi hijo lo vio, le encantó, dio también como lugar a conversaciones súper bonitas con él. Me preguntó, por ejemplo, por qué la que ahora es su madrina
ella había puesto hace 35 años que ella de mayor quería ser astronauta. Wow. Y él me dijo, mamá, ¿y Sonia por qué no es astronauta Porque al final ahora? no ha cumplido ese No ha sueño, cumplido. ¿no? Entonces yo Vale. le expliqué, bueno, pues que a veces la vida pues Viene de unas maneras de otra que manera, no esperamos, eso ¿no? es. Que no todo se consigue a veces, ¿no? Claro, Elena? ella, por ejemplo, se dio cuenta que no le gustaban tanto las matemáticas, aparte no tenía la posibilidad, ¿no?, de hacer esa formación y ahora se dedica al marketing, pero conoció como una parte de ella que desconocía. Le hizo mucha ilusión y me pidió un libro y fue donde me di cuenta que aquí en España no existía. Encontré algún libro, pero es verdad que con preguntas que no me gustaban tanto. Entonces decidí traerle un libro en alemán, lo rellenó y lo fue pasando entre sus amigos y tuvo una acogida tan bonita, le encantó tanto la idea a los niños, a los que le pasó el libro de la amistad, el Freundebuch, como se llama en alemán, y a las mamás de algunos de ellos, dos de hecho que son psicólogas, también me dijeron, dice Elena, por favor, haznos un libro así en español. Y así un poco fue como surgió la idea, ¿no? Me puse con una amiga, hicimos el diseño, yo redacté las preguntas y así nació el proyecto, hace 1 año y medio. Y además, Elena, es un proyecto que, bueno, como bien has dicho, aquí en España prácticamente no se conoce. De hecho, para mí buscar información ha sido muy complicado encontrarla Sí. en internet aquí. Es Sí. lo que tú dices, en otros países es una idea, es una tradición que ya se lleva gestando desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es para que la gente que no conozca este libro, qué contenido podemos encontrarnos cuando lo abrimos, cuando esos Claro. niños lo abren, ¿no? Porque metéis actividades, mensajes especiales, entiendo que huecos para rellenar, para que ellos puedan dedicarse unas palabras. Claro, el libro en realidad es una especie, una mezcla entre un libro y un álbum rellenable. Entonces tú cuando lo recibes, son páginas que con unas preguntas dirigidas, las primeras 2 páginas van dirigidas al niño o a la niña propietaria del libro, y entonces pues va contestando las preguntas. Algunas preguntas son preguntas muy básicas, ¿no? Sobre... ¿Qué película te gusta? O qué Sí, o incluso cosas más básicas. ¿Cuánto mides? ¿Tu color de ojos? Sobre tu apariencia, tus características. Por ejemplo, ¿a qué colegio vas? Bueno, cosas así como muy concretas. Y hay un espacio también para poner una foto. Y después ya en la otra página pues hay sobre tus gustos, ¿no? ¿Cuál es tu comida favorita, tu animal favorito? Y después también algunas preguntas que dan lugar a respuestas más divertidas. Pues algo que no te gusta. Entonces, algunos niños, pues hay cosas de respuestas muy dispares. Además, con lo ocurrentes que son Claro. ellos, ¿no? Entonces, una pregunta que yo he puesto, por ejemplo, es si tuviese una varita mágica, entonces pues allí después ellos siguen la frase. Es muy bonito leer los niños que ponen. Porque además de conocer al amiguito que le regala el libro, entre ellos se conocen a Claro, sí mismos, es ¿no? un trabajo también de reflexión, ¿no? Para los niños. De autoexploración, Sí, es totalmente. es algo muy especial, yo lo recuerdo como con mucho cariño. Cuando a mí una amiga, un amigo me daba su libro de la amistad, para mí era un honor recibirlo y siempre me lo llevaba a casa, y es algo que se hace normalmente pues en casa de manera muy tranquila, no es algo que se haga en el colegio ni en la urbanización así rápido, sino que es algo que te llevas a casa Sí. y con mucho cuidado lo vas rellenando durante un día o 2 o 3 o incluso 1 o 2 semanas. Y yo me acuerdo que siempre elegía pues los rotuladores más especiales, a lo Que mejor quede unas muy pegatinas. bonito, porque al final lo haces con Claro, cariño, con ¿no? mucho Entiendo cariño. que también es un momento íntimo, ¿no? De Sí. llevarte el libro a casa, el ver qué te pregunta tu amiguito, qué le vas a contestar tú a él, ¿no? Claro. Y es un momento, yo creo, también para ellos eso Sí. de reflexión total, ¿no? Sí, y también un momento muy especial, como muy bonito también es, ¿no?, la curiosidad, el ver lo que han puesto los demás. Después, los niños no suelen copiar, ¿no?, lo que han puesto los demás, pero les gusta ver y van conociendo también a sus amigos, porque muchos de ellos se conocen pues o del cole o de las actividades, Sí, pero o son no saben familiares. muchas cosas uno Claro, del entonces hay otro. cosas que no saben y de repente descubren. Después también hay unas preguntas pues dedicadas a la relación entre esos 2 niños, ¿no? Pues cuándo nos conocimos, algo que deseo para ti, o por ejemplo, qué es lo que más valoro de ti o de nuestra amistad. Entonces, sí, da lugar a mucha reflexión y a respuestas muy divertidas y algunas pues también como más profundas. Ujú. Muy profundas porque, claro, entiendo que también se preguntarán muchas cosas, Elena, pues de sentimientos personales, incluso Claro. de cosas que los niños ni siquiera han confesado. Se me ocurre hablando contigo de esto que esto nos podría venir muy bien también a los adultos, ¿no? Podría Sí. haber un libro de la amistad para los adultos, para conocernos mejor a nosotros mismos Sí. y a las personas que nos rodean, que a veces Sí. estamos muy cerca, pero somos unos grandes desconocidos, ¿no? Sí, Muchas eso veces. es. De hecho, es uno de los próximos proyectos que tengo, ¿Ah, sí? que tengo en mente. Sí, me gustaría hacer uno para adultos porque es verdad que existe.
Ahora es verdad que aquí también en España existen como libros similares, ¿no? Que hay unos como muy conocidos que se llama Abuela, háblame de ti, entonces es donde... Sí, para crear recuerdos con los abuelitos. Eso sí, es, o mamá, cuéntame tu historia, pero esto es distinto porque esos libros en realidad, o sobre mi bautizo, o sobre mi comunión, o pero mi nacimiento, más de ti. pero siempre suele ser de una persona, por ejemplo, del abuelo o de la abuela hacia el niño. Y esto es como me decía un profesor del antiguo cole de mi hijo, dice, es que esto es muy bonito porque es como un trabajo colaborativo, ¿no? Es de muchos niños para una persona. Entonces ahí vas guardando como el testimonio, ¿no? Y los recuerdos con todos tus amigos de la infancia. Y no solamente con una persona. Es un legado al final que luego puedes dejar, pues imagínate como contabas tú con tu niño, la ilusión con la que vio tu libro de pequeñita y cómo él ahora recibe el libro, cómo se lo regala también a sus amiguitos, ¿no, Elena? A nivel personal, ¿qué es lo que más ilusión te hace de ver a los niños, tanto al tuyo como a otros, usar el libro? ¿Hay alguna anécdota que tengas en referencia a esto? ¿Algún comentario que te haya emocionado, especialmente desde que este libro empieza a circular entre los peques, entre tu hijo y sus amiguitos, por ejemplo? Pues yo tengo una anécdota personal, pero es de mi experiencia, ¿De tu ¿no? experiencia de niña? Que yo hace poco, viajando, cuando uno de mis viajes a Liechtenstein, me encontré con una antigua compañera de clase con la que no mantengo contacto, pues porque por circunstancias... No erais compañeras, pero no teníais mucho contacto. Bueno, en su época en primaria éramos amigas, pero después perdimos el contacto, también por la distancia, y me la encontré, y bueno, ella tenía como un poco de dificultades, ¿no? Con su autoestima de pequeña, y ella cuando la vi me dijo, Elena, es que me acuerdo mucho de ti porque aunque no hablábamos mucho, no jugábamos mucho, no éramos las mejores amigas, pero me escribiste algo tan bonito en el libro de la amistad cuando yo te lo di, que años después, cuando yo tenía problemas con mi autoestima Sí, problemas personales. Pero sí, yo leía el libro y yo sabía que tú habías visto cosas en mí que yo ni siquiera valoraba de mí. Entonces, dice, esto me ayudó muchísimo con mi autoestima para poder valorarme yo, ¿no? Y eso me emocionó ese encuentro, la verdad. Es que creo que eso es algo porque al final, Elena, nos vemos, por mucho que queramos cada uno ser único y cada uno, que no te importe la opinión del resto, que también está muy bien, ¿no? El poder, pues, tener tu propio criterio, pero realmente nos vemos a través de los ojos de los demás, nos vemos a través de lo que pensamos que los otros ven de nosotros. Entonces, en esta forma de escribirlo, resaltar cualidades que muchas veces no nos decimos tanto lo bueno, ¿no? Y que o lo pensamos, pero no lo decimos, expresamos por pudor o por vergüenza, porque no encontramos el momento, o porque no se nos ocurre. Sí, o porque no se nos ocurre, porque no le damos la importancia. Y fíjate lo importante que es lo que tú cuentas, que esta chica, que esta compañera tuya, gracias a esas palabras que tú le escribiste, probablemente en muchos momentos de su vida haya mejorado, hayas dejado algo en ella. Me parece muy bonito, Elena. Sí, eso fue una experiencia personal con el libro que me emocionó, me gustó mucho. Aparte de todos estos beneficios que hemos ido comentando, ¿cuál dirías que es el objetivo final de este libro? ¿Qué es lo que quieres que los niños consigan y logren una vez esté en sus manos? Pues mira, a mí me gustaría que los niños tuviesen algo como muy real, ¿no? Algo que puedan tocar, algo que puedan sentir, que puedan compartir. Algo tangible, algo tangible, ¿no? Porque en este mundo tan digital, tan rápido en el que vivimos, guardamos todo en la nube, en el teléfono, y ahí se nos queda olvidado, muchas veces no lo volvemos ni a ver, no lo volvemos a ver. Y algo que me gusta mucho de este libro, ¿no? Que es algo que puedes guardar, que puedes compartir, que puedes sacar de la estantería, te lo puedes llevar. Mi hijo, por ejemplo, se lo ha llevado de vacaciones, donde vamos siempre año tras año, y se lo ha dado a los amigos de allí, de esas urbanizaciones. Los amigos del verano, ¿no? Claro. Entonces es algo que los niños pues pueden compartir, es algo que tocas, que permanece en el tiempo, ¿no? Que después guardas, como yo, en una cajita, como un tesoro. Es algo donde los niños también, con su letra, refleja una parte también importante, ¿no? de su personalidad. Y años después lo vuelves a sacar de la estantería y está a la mano, y lo más bonito es sacarlo y compartirlo con familiares, con amigos, y volver a leerlo, volver a ojearlo. Qué bueno, y además eso de que puedes estar dentro de diferentes grupos de amigos, ¿no? Como dices, por ejemplo, tu niño, pues él tiene sus amigos del verano, lo comparte también con ellos, tendrá unas experiencias diferentes con ellos, otras con los de la ciudad, y aparte lo que dices, Elena, me parece muy importante en este mundo tan tecnológico, la tecnología es una buena herramienta,
y está bien, pero yo creo que a veces nos falta, ¿no? Eso de nos tocar, falta el papel, nos eso falta... de tenerlo con nosotros mismos, ¿no? Yo creo muchas veces cuando leemos en ebook, que a ver, al final acabas leyendo en ebook porque tienes mucha más capacidad de tener obras y demás, pero la sensación tan buena, ¿no? Que da tener un libro en tus manos o leer las páginas, ¿no? Y sobre todo que sea algo compartido, ¿no? Sí. Entre gente que además te tiene cariño y se lo tienes también, ¿no? Sí, y eso también la importancia, ¿no? Del cuidado, de que el libro no se puede perder, de que el libro no se puede no se debe manchar. O que no lo vea nadie. Claro, los niños saben que es algo que tienen que cuidar mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, el libro de mi hijo lleva ya rondando pues 1 año y medio, porque a veces lo deja en casa durante meses y después se lo da a otro niño. Entonces, de repente, si el libro desaparece o se pierde, eso nunca más se lo va a volver a recuperar, porque si se lo vuelve a dar a los mismos niños, ha pasado ya 1 año y medio desde que han escrito, la letra es distinta, la foto que van a poner es distinta, las respuestas, sus sueños, cómo ve su futuro, sus ilusiones han cambiado, ¿no? Con respecto a hace 1 año. Entonces es un libro, algo que hay que cuidar entre todos. Conservar. Y yo creo que es una manera también bonita de enseñarles el valor, de las cosas no solo de la y del amistad, cuidado. sino del cuidar las cosas, ¿no? Eso conservar. ¿Y cómo ha sido todo este proceso de creación, Elena? Porque imagino que no ha sido para nada fácil desde que gestaste el proyecto en tu cabeza hasta que ya tenemos el libro publicado. ¿Cómo ha sido todo el proceso, este proceso de edición, de escribirlo, de ilustrarlo? Sí. Pues fue un proceso largo, pero muy bonito. La verdad que muy reconfortante, me encantó hacerlo. Estuve mucho tiempo, varios años, indecisa, ¿no? Si hacerlo o no hacerlo. Y como mi hijo me lo pedía, y sobre todo sus amigos querían una versión en español, pues hubo un momento que dejé mi antiguo trabajo y que pensé, bueno, este es el momento para hacerlo, ¿no? También mi hijo se va haciendo mayor. Sí, igual ya no necesita tantos cuidados de peque como antes y tienes más tiempo. Tengo más tiempo y me gustaría que él tuviese este recuerdo de sus amigos en este momento, ¿no? De su etapa de primaria. Entonces, pues bueno, yo empecé a escribir las preguntas. Yo quería que fuesen preguntas en positivo, ¿no? Que diesen lugar también a respuestas positivas, porque también ahora en Centro Europa, en Alemania, Suiza, de donde viene un poco este libro, también ahora han cambiado los libros y hay algunos libros pues, que tienen preguntas pues, que a lo mejor no son tan afines, ¿no? a mí o no me gustan tanto, que pueden dar lugar a respuestas pues, un poco diferentes. Entonces para mí era importante poner preguntas que dieran lugar a respuestas en positivo, ¿no? Bajo tu propio criterio, claro. ¿no? Bajo porque ¿qué preguntas, Elena, por ejemplo, son ese tipo de preguntas que hacen? O sea, ¿a qué ha tendido esa evolución pues de esos libros? Por ejemplo, hay una de las preguntas que he visto como en varios libros, incluso en uno en español que he encontrado, es ¿tienes novia? O un secreto que no contarías jamás. Entonces me parece que son preguntas que no aportan, son preguntas que no aportan, que muy pequeños, además, son muy pequeños. Hablando de niños claro, de este primaria, libro, ¿no? este libro más o menos a niños de primaria. Sí, va dirigido a libros pues, a niños de entre 6, cuando ya saben escribir, ¿no? 6 años hasta los 12, 13 más o menos. Esta edición. Después quiero hacer para otro, adultos quiero o hacer, adolescentes. Quiero hacer uno para adolescentes, uno para adultos y a lo mejor uno para profesores también. Oye, pero pues bueno, aquí Elena en el cole tienes, vamos, a todo el público, nos tienes aquí. Sí. Qué bueno. Entonces, bueno, redacté estas preguntas, le di muchas vueltas, hablé con una amiga que es psicóloga también y después busqué a alguien que me ayudase con el diseño, con la maquetación. Sí, entonces una amiga que vive en el pueblo, que también por casualidad también es mitad española, mitad suiza y conocía este tipo de libros y ella se dedica a esto. Hizo el diseño, empezamos con una versión que es un libro que es en amarillo, la temática es más así de tiempo libre, skate, los dibujos, las preguntas son entonces, hay tres versiones del libro, 3 diseños, las preguntas son las mismas, pero lo único que cambia es el diseño. Entonces es más bien, pues los dibujos son de tiempo libre, de baloncesto, de deportes. Más de ocio. Más de ocio. Otro libro, el segundo que hicimos, es pues más bien en colores pastel, más dulce. Y después el tercero es un poco más temática de ciencias. Entonces los dibujos pues son un planeta, un científico. Un poco para que cada niño pueda elegir el libro más de su gusto, claro, ¿no? Eso es, para que tengan, ¿no? donde elegir. Porque es verdad que en Centro Europa vas a una librería y ahora siempre que voy me fijo y a lo mejor hay una estantería entera con 50 llena de tomos. Claro, de todas las temáticas que te puedas imaginar. De Walt Disney, o sea, todas las de Harry Potter, todo lo que te puedas imaginar, hay libros. Bueno. O sea que al final esto da mucha rienda suelta también a la imaginación del creador, ¿no? O sea, siempre basándose en este eje central de la amistad y de preguntas y estos recuerdos compartidos entre niños, pero puedes ya ambientarlo como tú quieras, ¿no? Eso es. Entonces nosotros, pues como es algo nuevo, hemos hecho 3.
Al final salió el libro, la imprenta, me mandaron el libro hace justo un año ahora, en mayo del 2024, y fue cuando empecé a darlo a conocer y tuvo una acogida preciosa, la verdad, lo que te comentaba, sí, ¿no? Hemos hablado antes fuera de micro, ¿no? Sí. De cómo fueron esas primeras ediciones, Sí. ¿no? Que lanzaste y fueron muy bien, Fue muy bien. Sí, fue muy bonito porque en el antiguo cole de mi hijo, pues en cuanto un niño lo tenía y empezaba a dárselo a otro niño para que se lo rellenase, enseguida ese niño también lo quería. Entonces fue como un poquito un efecto bola de nieve, iban ¿no? todos bola de nieve. Claro, entonces todos lo querían y la verdad que fue muy bonito porque hace poco un niño me vio en el jardín del cole y me decía, tú eres la mamá de los libros de amistad, ¿verdad? O sea, que ya te van reconociendo. Claro, entonces me Qué decía, bueno. dice, es el regalo que me he pedido por mi cumpleaños. Fíjate. Y me hizo mucha ilusión. O sea, que al final entre Sí. ellos lo tuvo tu peque el primero, pero entre Sí. ellos se ha ido contagiando ese gusto y esa curiosidad por descubrir qué es. Es que al Sí. final es un proyecto que habrá más probablemente, pero vamos, ya os digo que es difícil encontrar información, por lo menos aquí en España, así que Elena, es un proyecto bastante pionero el tuyo. Sí, muchas gracias. Así que te agradecemos mucho que ya has estado aquí, pero yo antes de cerrar esta entrevista quiero que nos cuentes y les cuentes a los oyentes y a las familias que nos estén escuchando, primero, ¿dónde pueden contactar contigo para que puedan pedirte un libro, para que puedan informarse más sobre esto? Y segundo también, pues si el libro está a la venta en Amazon, en alguna librería, para que les podamos dar información para saber cómo acceder a él. Sí, pues yo tengo una página web Ajá, que es www.volken.com. Vale, de todos modos lo pondremos también en comentarios Sí. del podcast y en nuestras redes sociales para que podáis acceder al enlace. Sí, después también está a la venta en algunas librerías. En Torlodones está a la venta en la tienda Mano de Santa, que está en el pueblo, y en la tienda en la colonia Narava. Y después también está en Madrid, está en varias librerías. ¿Quieres mirar? No, ya me acuerdo, sí. En Madrid está en la librería Pantarrey. Después también está, por ejemplo, en la Sierra, en la Osera de la Sierra, en Moral Zarzal, Vale. y en alguna librería más. O sea que tenemos muchas opciones para adquirirlo, sobre todo pues la mayor parte de las familias que nos escucháis que vivís por Las Rozas o por la zona de alrededor lo tenéis muy cerquita. Y si no, podéis poneros en contacto con Elena a través de su página web, que os la vamos a poner en los comentarios, Y el podéis correo también electrónico. pedirle a ella, a través de su correo también, podéis hacerle los pedidos a ella, ¿verdad? Eso es. Pues Elena, muchísima suerte con este proyecto, que la verdad es que a mí me parece un proyectazo, me parece muy bonito. Muchísimas Creo gracias, que María. puede tener muchas consecuencias beneficiosas para niños. Tengo muchas ganas también de verte en otro momento. Tendrás que venir a hablar conmigo y a contarme el de los adolescentes y el de los adultos. Vale, yo Porque encantada. el de los adultos igual me lo pido yo, ¿eh? Y la verdad que es un regalo. Pastel, a es mí muy, me... es muy bonito para adultos también, para un cumpleaños. Se Sí, suele regalar mucho es para un muy cumpleaños. original. Así que muchísimas gracias, de verdad, Elena, y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias también, María. ¿Estás escuchando? Estás escuchando el podcast del Colegio Valder. Del Colegio Valder. El podcast del Colegio Balder. Hoy nos visitan dos personas, Moisés y Eduardo, que tienen una función muy importante y no es solamente proteger y cuidar a nuestros niños y jóvenes, también es informar y prevenir sobre todo los riesgos que tenemos actualmente con las nuevas tecnologías. Han venido al cole a hablar de todos estos problemas, son parte del plan director, que ahora nos contarán un poquito en qué consiste, y han hablado de muchas cosas. Han hablado de drogas, han hablado de riesgos de internet, de ciberacoso. Son estas cosas que dan un poco de miedo cuando las oímos, sobre todo a las familias, pero sabemos que con prevención y con información se pueden detectar y prevenir a tiempo. Quiero daros primero las gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Muchísimas gracias y A bienvenidos vosotros. a los dos. Y muchas gracias gracias también por esta conferencia tan interesante que habéis dado a todos los alumnos, a toda secundaria. Muchas gracias y venimos encantados. Sí, y sobre todo gracias al centro por permitirnos que podamos venir a poner nuestro granito de arena en la información y la prevención de determinados delitos que pueden afectar
pues a los chicos, a los adolescentes que están entrando en una edad que puede ser bastante peligrosa por sus acciones. Yo creo que para las familias esto va a ser muy interesante porque muchas veces se plantearán formas, ¿no?, de poder prevenir todas estas situaciones, y yo creo que con lo que vosotros vais a contar pueden hacerse una idea mucho mejor, ¿verdad? Pues qué mejor sabéis vosotros en los centros escolares que esto es sumar e intentar aportarle lo máximo posible cada día a los alumnos y a la comunidad educativa. Y por nuestra parte pues lo intentamos y creemos que lo estamos consiguiendo. Porque vosotros formáis parte, como hemos dicho antes, del plan director, ¿verdad? ¿Nos podéis contar un poco en qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos principales? El plan director viene de Secretaría de Estado de Seguridad, Delegación de Gobierno, Comunidad de Madrid por la parte de enseñanza también, y a través de Guardia Civil, en este caso en las localidades que prestamos servicio. Ya sabéis, aquí en Las Rozas está el cuartel y pertenece a esta situación de que tanto con alumnado como con los AMPAs, con profesorado, damos estas charlas de diferentes temáticas que tú has explicado bien, y parte un poco ahí la raíz. Nosotros dependemos directamente de nuestro jefe y de ahí para arriba pues tenemos muchos departamentos y bueno, pero la clave principal de esto, el plan director, es en cada ámbito, Policía Nacional en sus demarcaciones, Guardia Civil en las nuestras, tratamos estos temas tan interesantes para los centros escolares y toda la comunidad educativa. ¿Y qué os habéis encontrado hoy aquí en el Colegio Balder? Porque supongo que los alumnos os reciben también muchas veces nerviosos, no saben qué van a decir, tienen muchas preguntas también para vosotros, ¿no? Que he podido darme cuenta de que tenían un montón de cosas que preguntaros. ¿Cómo ha sido la experiencia general hoy aquí? ¿Cómo os han recibido? Bueno, pues el recibimiento primero que te encuentras es el del centro, y un recibimiento excepcional. Nos han facilitado unas instalaciones muy bien preparadas, ambientadas, con tecnología para poder exponer nuestras presentaciones, y luego por parte del alumnado pues bastante colaboración, porque fíjate que le estamos dando información de que con la edad que tienen, ellos muchos no lo saben, pero están en edad delictiva. De los 14 a los 18 años está la ley de responsabilidad del menor. Claro, le estás aportando esa información, muchos se sorprenden. Al sorprenderse, pues les surgen dudas. Y hemos encontrado pues que han colaborado todos con sus dudas y bueno, les ha resultado interesante nuestra charla, y esperemos que les hayamos podido aportar conocimiento. Seguro que sí, porque yo creo que todo lo que les habéis contado, empezando por esto también, ¿no?, la parte de las consecuencias que tiene el hecho de cometer un acto delictivo. Aunque seas menor, ellos hablaban de reformatorio, ¿no? Me ha parecido muy curioso que estaban con la cabeza... Sí, no lo habrán escuchado anteriormente. Claro, tienen algunas cosas aprendidas incluso de películas, series que ven. Y bueno, desde primaria intentamos ir enseñándoles, informarles, y según la edad ya pues también hablamos de la parte de la autoría, de esa responsabilidad penal que decía Moisés muy bien. Y bueno, pues creemos que es muy útil, que les aporta mucha información y que ellos también ven la cercanía con el Guardia Civil, que podemos, igual que estamos aquí hablando en este podcast, ahí en sus clases, en aulas, salones de actos, tratar con ellos, que nos hagan preguntas, que veamos situaciones, experiencias que han vivido y la información que les damos. Que sepan también que sois aparte que sois la autoridad, pero también es una autoridad que ayuda, que les puede servir de ayuda, en caso que no estáis solamente para prohibir, sino para ayudarles. Que los malos son los compañeros de tráfico que están en la carretera, los buenos somos nosotros. Es, ¿no? No, pero creo que ha sido muy interesante todo lo que habéis dicho. De hecho, ellos se habrán planteado cosas que a lo mejor no habían pasado por su cabeza, como este tema de las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, de todos los temas de los que habéis hablado, que han sido muchos para todos los cursos, ¿cuál diríais que os preocupa más actualmente? Porque tenemos drogas, tenemos violencia machista también, y habéis hablado mucho del ciberacoso, ¿no? Del tema de internet. ¿Qué diréis que hoy en día es lo más preocupante? Pues es que todas las temáticas que damos pues tienen su lado por el que preocuparte. El tema de la ciberdelincuencia pues te puede llegar a causar problemas pues desde económicos, por conocimiento o por desconocimiento de cometer un delito, pero que además a través de la ciberdelincuencia puedes encontrarte con adultos con malas intenciones. Lo habéis contado hoy en un ejemplo. Lo que se denomina grooming. Entonces en ese sentido ya hay vidas en peligro. Es preocupante.
El tema de las adicciones, el alcohol, la droga, pues igual, está jugando con su salud. Violencia de género, pues bueno, está bien aportarles el conocimiento, que sepan diferenciar de lo que es una relación sana a una relación tóxica. Más en estas edades, ¿no? Que viven todo tan intensamente, que se enamoran intensamente, y está bien que tengan los pies en el suelo, ¿no? Para nosotros, en verdad, siempre es como cuando alguien va al cuartel a presentar una denuncia. Para esa persona, lo que va a decir en ese momento y lo que quiere denunciar es lo más importante, desde un extravío de un DNI a delitos graves. En este caso, todos los temas, si pasara alguna vez, ese acoso escolar, ese riesgo en internet, esa adicción, esa violencia doméstica, violencia de género, sería importante. Entonces, según la edad también lo tratamos, pues todas son importantes. Hablabais también mucho del resto de grupo, ¿no? Por ejemplo, cuando habláis del tema del acoso, ya sea ciberacoso o acoso directamente, lo importante que es que el resto de compañeros, que no son las víctimas y tampoco son los acosadores, muestren el rechazo a esa acción y apoyen totalmente a la víctima, ¿no? Yo creo que esto es muy importante en todos los casos que habéis contado, ¿no? Sí, el papel del testigo al final. Como sociedad, cualquiera de nosotros vemos un problema, hay que actuar de la manera que podamos para ayudar. Y aquí en las escuelas, en los colegios, que ellos se mentalicen de que no soy víctima afortunadamente, pero soy testigo, puedo ayudar, de qué manera, y en base a eso que funcione. Y además que está demostrado que en muchas ocasiones la víctima no es consciente de que es víctima, ¿no? Ni de que está sufriendo acoso. Pues en la violencia de género, que es la última charla que hemos dado, hay muchas mujeres que dan por hecho que el control del móvil por parte de su pareja es una forma de protección. ¿No? Salgas por la noche sola con tus amigas porque yo te protejo de... pues en el ámbito de internet igual, en el ámbito del acoso escolar igual, hay por desgracia chicos y chicas que pueden estar sufriendo acoso escolar y no son conscientes. Entonces la importancia, como dice el compañero Eduardo, el testigo es la parte neutral que verdaderamente se da cuenta de que ahí está ocurriendo algo extraño, y lo primero que puede hacer el testigo es advertir a esta persona: oye, creo que esto que te está pasando no es normal. Y a partir de ahí pues ya les hemos dado las herramientas para poder avanzar en una denuncia si fuera necesario. Es más, que a veces se lo explicamos, que nosotros cuando declaramos en un juzgado, declaramos como testigos muchas veces. Somos parte implicada, escribimos nuestra posición de hechos, pero a ti te hacen preguntas de qué pasó, qué viste, como agente de la autoridad en ese momento, pero no dejamos de dar un testimonio. Con lo cual es una parte muy importante en cualquier resolución, investigación, judicialización de este tema. ¿Y cómo podéis hacer, cómo pueden hacer las familias más bien, Moisés y Eduardo, para ayudar, más que para ayudar, para detectar señales, ¿no? Porque yo creo que lo importante de esto es tener información en primer lugar y luego detectar esas posibles señales que nos muestren que está pasando algo pues con su hijo, con algún niño de la familia, ¿no? ¿Qué pistas tendría una familia para detectar que algo ocurre? Yo partiría de la base de que el padre es padre, el hijo es hijo, pero al final tiene que haber una relación en la que el hijo no le tiene que tener miedo al padre. Cuando digo padre-madre, a la figura paterna, para que tenga la confianza en un momento dado de que si tiene un problema pueda acudir a sus padres, que son los que más le quieren, a pedir ayuda, a decir: papá, mamá, tengo este problema, o me está ocurriendo esto, ¿creéis que puede ser un problema? Que no, pero partiría de una relación de confianza, porque si hay miedo no vas a acudir a una persona que tiene... De hecho, lo común suele ser que no se cuente. Cuando hablabais hoy de este caso que habéis puesto, de este menor que estaba contactando con una persona que al final era una persona mayor de edad, que no tenía buenas intenciones, este niño se lo contó a sus padres. Si no se lo llega a contar, quizá estaríamos lamentando cosas horribles. Entonces es muy importante, ¿no?, que los padres muestren ese trato cercano a sus hijos y que sepan que pueden contar con ellos. Totalmente. Coincido, lo que ha dicho Moisés es que es la clave de todo. Y las redes sociales forman parte de su día a día. Es muy complicado ahora para ellos no estar. De hecho, empiezan muy pronto. Ya hemos hablado antes de que hay niños con móviles, pues que es que están en primaria, ya tienen móvil muchos. Sí. ¿Qué pueden hacer? Ya hablo de los menores para protegerse ante todas estas cosas, ¿no? Porque ellos pueden contactar con ellos, alguien, inventarse totalmente una identidad. ¿Qué pueden hacer ellos? Pues nosotros lo resumimos a veces en una pregunta que les hacemos: control parental. ¿Tenéis control parental? Aplicación, dispositivos,
directamente por parte de los padres, y ese control parental también se basa en esto, la confianza, pero y en saber el papel de cada uno. Padres protegen, los menores tienen que saber contar con los padres para bien o para mal. Me he metido en un problema, tengo esta duda, acudo a vosotros. Controlarles ese acceso a las tecnologías desde el principio. Es clave, viven en ello. Es que no están es como todo, en nuestra el que época. No está, eso es, al que Cuando no está... nosotros les hablamos de cuando estudiábamos con su edad, pues era otra época completamente diferente. No existía toda esta tecnología, redes Había sociales. otros riesgos, pero es verdad que no existía este y no había esa capacidad de difusión del acoso, ¿no? Que a lo mejor hay ahora. Cada día es un aprendizaje nuevo para todos. Nosotros aprendemos cada día cosas de tecnología, de redes sociales, de problemas que ha habido. Y otro tema que también está muy de moda actualmente es la inteligencia artificial, que tiene muchos beneficios, pero tiene también muchos riesgos, sobre todo derivados, yo creo, de su mal uso, ¿no? De la mala utilización y de la falta de comprensión de las posibles consecuencias a nivel ético, ¿no? Que tiene esta utilización de la inteligencia artificial. Habéis hablado antes de cómo, no recuerdo el nombre, pero manipulaciones de personas, se pueden crear stickers, se pueden crear imágenes pues que faltan al respeto a estas personas, pero ahora con la inteligencia artificial las posibilidades son mucho mayores, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a esta problemática? Pues la inteligencia artificial, fíjate que está empezando y ya nos tiene desbordados, no sabemos dónde va a llegar. Y sí es cierto que siempre la investigación de los delitos va por detrás de los delitos nuevos que se van conociendo. Pues ha ocurrido esto, pues han usado inteligencia artificial. Bueno, pues con inteligencia artificial hoy en día ya se puede hacer casi todo. Clonarnos una voz, clonarnos un vídeo haciéndose pasar por nosotros o cualquier familiar. Lo que hay que tener claro es que no nos lo tenemos que tomar a broma. Es decir, no, voy a hacer este vídeo, el ejemplo que hemos puesto, sí, de cómo sería esta chica desnuda. No es su cuerpo, pero es su cara. Si eso lo difundes, está cometiendo un delito. Ella es una víctima igual, ¿no? Porque estás denigrando su imagen. Exactamente. En España hay sentencias ya de menores que con esta broma de voy a cambiarle el cuerpo, voy a pasarlo en este grupo de WhatsApp con mis amigos para echarnos una risa, que parece una broma, pues no lo es. Es un delito y hay menores que han sido ya juzgados por haber cometido ese delito. Hay que concienciarlos. Y siempre intentar, y ellos lo saben, pero no quita que nos equivoquemos cualquiera, el buen uso de la herramienta que tenemos. Inteligencia artificial, las tecnologías nos ayudan, sí. El uso adecuado, el uso normal, el problema es cuando hacemos ese mal uso. Que también nos pasa a los adultos muchas veces, Sí. que anda que no hay adultos que han caído en estafas, de estas también que hacen ahora, que como habéis dicho, pueden clonarte la voz, pueden clonar tu manera de escribir a un familiar tuyo, pedirle dinero, ¿no? Que es una de las estafas muy comunes que hay también. ¿Podemos hacer algo para protegernos de esto ya a nivel tecnológico? ¿Hay algún modo que digáis, pueden hacer esto pues ante una llamada fraudulenta, ante un mensaje fraudulento? ¿Qué se puede hacer para no caer en esa estafa? Sí, según el caso hay que analizarlo, pero de primeras, cuanta más información tengamos, mejor. Por eso también intentamos estas charlas para los alumnos, para los padres en los AMPAs. También tratamos con otros segmentos de la población, gente más mayor. Y luego analizar, pararnos. Muchas veces aprovechan esa emergencia, ese problema que nos están poniendo en ese momento para engañarnos, de que es una urgencia, de que nos van a quitar dinero, de que nos están llamando para una oferta de trabajo y necesitamos ahora ese trabajo. Ahora te llaman y te dicen una oferta de Indeed o de Claro. Jobs. Juegan también con la necesidad de la gente. Exacto. Pararnos, pensar 2 segundos. Esto, ¿cómo puedo buscar yo la vía esta? ¿Puedo acceder yo a mi banco? ¿Puedo acceder yo a ese currículum que he echado en esta plataforma? ¿Este paquete que he pedido? ¿Puedo ir yo a hacer ese seguimiento? No dar nunca datos personales, por supuesto, ni por ningún medio, ¿no? Y otra cosa que Eduardo lo ha dicho en la charla, y yo considero muy interesante, es tener acordada o una palabra clave o algo que solo sepamos entre nosotros. Como una especie de señal secreta, Eso ¿no? es. ¿Qué fue lo que me regalaste el día de no sé qué? ¿Qué tengo guardado en el cajón? Que comimos tal día, algo si que solo sé y que no se haya virtualizado, ¿no? También. Exactamente. De momento, si la llamada es inesperada, aunque sea de un familiar, y te está pidiendo algo inesperado, a nivel económico sobre todo, voy a tomarme un momento, como dice Eduardo, respiro, voy a decir, ¿qué puedo hacer por si me están engañando?
Sí, porque además el primer impulso, además, pues si es tu hija o tu hijo, ¿no? A lo mejor lo primero es asustarte, ya no piensas ayudar, nada más. Claro. El papel de un padre, por ejemplo, mi hijo está en un problema, ya le tengo que ayudar, Eso vale, es. pero le puedo preguntar esto para saber si es ella de verdad, que me está escribiendo el teléfono de un compañero de trabajo, de un amigo. Bueno, voy a hacer ese primer filtro. Pensar, contar hasta 10 por lo menos y actuar después con un poco más de cabeza, ¿no? ¿Y cuál ha sido alguna situación que os haya impactado en referente a todo esto que estamos hablando? Quizá un poco más a nivel redes sociales, ¿no? Porque yo creo que es lo que más preocupa actualmente por su actualidad. ¿Alguna situación que os haya impactado? ¿Algún caso que hubierais dicho, mira, esto, para que no vuelva a repetirse, para que no vuelva a suceder? Que nos podáis contar sin dar datos, evidentemente. Habría miles de anécdotas. Pues la estafa amorosa es estas tan famosas que hay. Pues yo como componente de atención al ciudadano he recogido denuncias de personas preparadas, que le han hecho la estafa amorosa y le han sacado mucho dinero. También porque cuenta mucho el estado emocional de esa persona cuando recibe la llamada, ¿no? Juegan también un poco con eso. Eso, el caso que he contado anteriormente, del posible viaje de un menor que contacta con un adulto que se hace pasar por un mayor de edad y casi consigue tener una cita con él. Por suerte, gracias a la confianza de los padres con el hijo les dijo a los padres que le estaba ocurriendo eso, que estaba conociendo a una persona y que quería a que le ayudaran a conocerle, claro, y los padres se pusieron en alerta. Bueno, pues eso es una denuncia real que yo he recogido hace poco tiempo, y los padres evitaron que ese chico, que ya tenía una cita concertada con él en Málaga, pues no acudiera a esa cita. O sea, que acabó en buenos términos gracias precisamente a esta buena comunicación con la familia. Sí, eso es un caso, por ejemplo, muy llamativo. Este no es de aquí del cuartel, pero fue muy llamativo esos dos tiktokers, los petacetas, yo siempre lo pongo de ejemplo. Que son dos hermanos... Son dos varones de 20 y pico y 30 y pico años, que graban unos vídeos más o menos divertidos según los gustos de cada uno, que ahí no hay problema, que lo siga quien quiera, pero que usaban esas herramientas de los seguidores de TikTok para quedar con jóvenes, con menores, y si no son menores mayores de edad, en fiestas que te invito y... Pues nos dejamos llevar, vamos, no avisamos en casa muchas veces, porque además tengo es que 16, común, 17 claro, años. No avisar en casa ¿Y qué para pasaba? que no me regañen, porque no me van a permitir y al final hay me pongo en una peligro de situación... luego que abusen de mí y ya soy víctima. Pues ese que fue algo conocido, que no ha sido a nivel de cuartel nuestro, pero que es un ejemplo que les ponemos que puede pasar aquí en la demarcación, en nuestra localidad o cercanías. Y si pudierais, para finalizar, y en referente a todo lo que hemos hablado, decirle una sola cosa a algún adolescente que nos esté escuchando, que diga, mira, para protegerte, que evidentemente sois adolescentes, que evidentemente vais a hacer cosas propias de vuestra edad, pero siempre con cabeza. ¿Qué les diríais para que ellos mismos se puedan proteger y cuidar, autocuidar? Bueno, pues pensar que no todo nos pertenece, que estamos en una edad en la que nuestros actos tienen consecuencias. Pensar que somos invulnerables, que no tenemos consecuencias por lo que hacemos. Les hablamos de la ley de responsabilidad del menor para que tomen conciencia de que causa-efecto y que antes de hacer algo pues se lo piensen dos veces. Sí, consejos al final es que toda esta posibilidad que tienen hoy en día de las tecnologías la aprovechen positivamente y que ese uso sea bueno y que estas consecuencias que les hablamos existen, que las pueden hasta buscar, hay jurisprudencia, hay sentencias, les ponemos ejemplos muchas veces, les hablamos, digo, pues descargaros la aplicación del Código Penal y la echéis un vistazo. La ley de enjuiciamiento criminal es más complicada, pero la responsabilidad del menor en ese Código Penal la pueden ver. Y mayor consejo es que siempre confíen, y nosotros también en la cercanía en estas charlas buscamos eso, que sepan que con los guardias civiles pueden tratar, que no es solo la figura autoritaria, y que confíen en casa, principalmente siendo menor de edad. Mi familia es lo principal y el resto de herramientas. Centro educativo, que hacéis una gran labor, y nosotros, por ejemplo, estamos para ayudar. Pues muchísimas gracias a los dos, Moisés, Eduardo, por vuestra cercanía también, por venir aquí, por ayudarnos contando todas estas cosas interesantes, y como siempre esperamos que volváis el año que viene, que ya sois unos asiduos aquí en el Colegio Balder. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias a los dos.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este nuevo programa y os deseamos a todos un muy feliz puente. Nos vemos a la vuelta con mucho más contenido y más novedades aquí en el podcast del Colegio Balder. Hasta entonces. This is your before and after story, where your first steps towards a new life-changing career begin. Southeastern College can take you there. We offer in-demand hybrid and online programs with hands-on training, led by in-field career professionals, and career services to put you on the path to a rewarding and fulfilling future. This is where your transformation begins. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.